placer para mí estar con ustedes como profesor de la Escuela de Periodismo, trabajando en conjunto con el Departamento de Estudios Políticos de esta Casa de Estudios. La verdad es que no solamente un precedente que queremos seguir cultivando y trabajar en conjunto, sino que también es una gran oportunidad para poder explorar algunas dimensiones y algunos elementos y temáticas que usualmente en nuestras carreras y en nuestras formaciones no están tan realzadas o tan fortalecidas, ¿no? Como son las políticas culturales y la cooperación internacional, particularmente en nuestra región, entendida ampliamente como Iberoamérica. El día de hoy tenemos el placer y la oportunidad de contar con un formulador de decisiones, un coordinador de programas de cooperación internacional, una persona con vasta trayectoria en la región, actualmente afincado en Madrid, trabajando desde la Secretaría General Iberoamericana, particularmente en la coordinación de lo que vamos a llamar el Espacio Cultural Iberoamericano. Enrique Vargas va a tener la oportunidad de comentarles a ustedes y explicar, describir cuáles son las características de este Espacio Cultural Iberoamericano, los diferentes programas de cooperación internacional en materia cultural, ya sea en el campo de los museos, de la música, las orquestas infantiles, los videojuegos, las artesanías, entre otras. Y al mismo tiempo, creo que también una cuestión relevante para el día de hoy poder profundizar cuáles son los desafíos, ¿no? Y cuáles son también las oportunidades que se presentan en el concierto internacional actual, que evidentemente se caracteriza por tiempos de cambio, por tiempos de ruptura, pero también por ciertos esfuerzos de poder converger en discusiones y en cooperación. En ese sentido quisiera agradecer también a tanto los directores de departamento que hicieron esto posible, como también las jefaturas de carrera que garantizaron también su presencia acá con interés y con preguntas interesantes. Enrique Vargas, como les decía, es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, de 13 programas de cooperación internacional. No solamente es doctor honoris causa, digamos, sino que al mismo tiempo ha sido docente universitario en varias universidades y casas de estudio en toda Iberoamérica, particularmente centrado en gestión cultural y en políticas culturales. Ha sido relator de la Federación Internacional de Consejos de la Cultura y las Artes, IFACA, por ejemplo, pero también ha jugado un rol preponderante en la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, uno de los eventos más importantes a nivel internacional que define y forma e incide en la definición de los estándares internacionales en materia de política cultural. Sin más, quisiera yo entonces invitar a Enrique Vargas con nosotros. Luego de su intervención daremos espacio a algunas preguntas también para poder nutrir y profundizar sus inquietudes en torno al vínculo entre políticas culturales y cooperación internacional. Enrique, por favor, el podio es tuyo. Gracias, Nicolás. Muy buenos días, tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a la universidad, al Departamento de Estudios Políticos, a la Escuela de Periodismo y sobre todo gracias a ustedes porque están aquí sentados y eso a uno lo llena de entusiasmo, de alegría y sobre todo de visión de futuro. El que uno pueda desarrollar su trabajo en el ámbito en el que ya les ha adelantado Nicolás es porque uno tiene claro el horizonte de que uno trabaja por la gente, no se trabaja por una institución. La institución es un mero medio. Nosotros tenemos que trabajar por la gente y por el futuro de la gente y por un presente que por supuesto es duro, es incierto, es complejo, pero que juntos se pueden ir encontrando las fórmulas o se pueden ir construyendo las respuestas a los enormes desafíos que como civilización estamos viviendo. No nada más como civilización, déjenme hablar en caso particular el espacio iberoamericano, si quieres irle dando. Les voy a describir la siguiente, si quieres darle, ahí está completo. ¿Qué es la Secretaría General Iberoamericana? No me quiero detener mucho en ello, simplemente somos el organismo internacional de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que está compuesto por 22 países, 19 de América y 3 de la península ibérica. Esto, debo de decirlo, que es un mecanismo de diálogo permanente. La primera cumbre tuvo lugar en el año 1991 en la ciudad de Guadalajara, México, y de alguna manera fue el primer y único espacio donde se empezaron a generar condiciones de un diálogo permanente. Ubiquemos el final de los años
80, principios de los años 90, cuando empieza a haber una continuidad democrática en prácticamente todos los países de la región. No necesito entrar en detalles el papel fundamental que jugó Chile en todo esto. Y hay que decir que a partir de ese momento es un foro de diálogo que no se ha interrumpido. Es un diálogo permanente y que esto ha derivado, sí, en un organismo internacional, pero también en programas, en acciones, en líneas de trabajo. Siempre partiendo de la matriz cultural. ¿Por qué? Porque esto es una afirmación que con muchas pruebas me permito decir, en Iberoamérica somos una potencia cultural. Quizá no somos una potencia en otras cosas, pero culturalmente hablando estamos muy por encima de otras regiones del mundo por esa capacidad que tenemos de construir juntos, por la matriz cultural y por la diversidad enorme cultural en la que tenemos. Y además que somos un grupo de países que se reafirman desde su diversidad cultural frente a un mundo que está compitiendo por la hegemonía cultural. Entonces esa pequeña gran diferencia es la que nos permite proyectarnos de alguna manera con mucha seguridad hacia el mundo. Por supuesto, la Cumbre Iberoamericana decidió trabajar en 3 áreas prioritarias de la cooperación: cultura, cohesión social y cooperación sur-sur, y el área del conocimiento. Se trabaja en otras áreas: medio ambiente, por supuesto género, que es una transversalidad que afortunadamente ha habido avances enormes y muy significativos, pero dentro de todo el esquema de la cooperación son 3 áreas prioritarias, las ya mencionadas. De alguna manera, yo quisiera ir comentando con ustedes la siguiente. Ahí está. ¿Cómo trabaja la CEGIP? ¿Cómo trabaja el espacio cultural? A partir de los mandatos recibidos. Si bien podemos tener iniciativa y podemos emprender líneas para empezar a explorar algunas líneas de trabajo, los jefes de Estado son los que dan un mandato a la CEGIP, en este caso al Espacio Cultural Iberoamericano, para poner en marcha toda una serie de decisiones y poner en marcha todo un andamiaje institucional fincado justamente en la decisión también de los 22 ministros de Cultura. Me quiero detener ahí un poco por el enorme desarrollo institucional que ha habido. Aquí Chile lo vivió con mucha claridad, la transición del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a un a un Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, que incluyó un proceso de consulta de pueblos indígenas, etcétera, proceso muy participativo. No quiere decir que ya esté acabado ese proceso, sigue en un gran proceso de institucionalización, pero nosotros trabajamos justamente a partir del impulso de programas y de estas líneas de acción. Nosotros, ya lo mencionó Nicolás, la región iberoamericana ha sido fundamental para el desarrollo de la más reciente Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, porque además en nuestra región entendemos que la cultura es factor de desarrollo sostenible. Siempre lo hemos dicho, nuestras instituciones trabajan, aunque a veces no tengamos las herramientas suficientes para medir cómo está incidiendo la cultura en el desarrollo, es un factor de desarrollo, lo tenemos totalmente interiorizado y el diseño de las políticas públicas está enfocado en ese sentido. Y después de 40 años, la primera conferencia mundial tuvo lugar en México en 1982. Fue tan importante esa conferencia que ahí se acuñó el que es hasta hoy la definición de cultura, que incorpora la visión antropológica de la cultura, que va más allá de la visión tradicional que se tenía antes del año 82, se entendía como sinónimo cultura y artes, o bellas artes, o las artes, digamos, más exquisitas como se concebía en aquella época, sino que ya se incorpora la visión antropológica, el aporte de las distintas comunidades al quehacer y desarrollo cultural. Esa es la trascendencia de esa conferencia. Tuvieron que pasar 40 años para que hubiera una nueva Conferencia Mundial de Políticas Culturales. Esto se puede explicar de muchas maneras. Primero, por el desinterés de las altas esferas, el interés de los estados, porque de alguna manera la cultura no ha estado ubicada en el centro de las políticas culturales,
aunque sí, en los últimos 30 años, en nuestra región, ha habido un enorme desarrollo, como lo mencionaba yo, con la creación de esa institucionalidad de la cultura, con leyes y con programas con enorme crecimiento en los presupuestos, que todavía no son suficientes, pero ya hay una acción desde el Estado, una acción irrenunciable del Estado a favor del desarrollo cultural. Y es prácticamente en el año 19, finales del año 19, en una reunión de la UNESCO, que se presenta una nueva propuesta para hacer una nueva edición de Mundiacul en ocasión de esos 40 años, y se eligió que fuera nuevamente México para hacerla. Bueno, ya se cumplió eso, ya hay una declaración, hay un consenso de todos los estados parte, en un momento muy complicado. Ubiquemos el año 22, ya estaba uno de los tantos conflictos que hay en el mundo, pero con mucha visibilidad, que es la invasión rusa a Ucrania, y en ese mismo contexto se logra generar un consenso alrededor de una nueva era de políticas culturales. Y la verdad que debemos decir con enorme satisfacción que el grupo de países iberoamericanos tuvieron una enorme capacidad de negociación y de trasladar lo que es la visión iberoamericana de la política cultural contemporánea, siempre viendo el futuro, en el contexto internacional. Y prueba de ello que la nueva edición que va a haber de Mundiacul en el año 25 se va a llevar a cabo en otro país iberoamericano, en particular será en España, en Barcelona. Quiere decir que en un periodo de 40 y pico de años, fueron 2 países iberoamericanos los que han sido sede del desarrollo, de la reflexión y de la toma de decisiones alrededor de las políticas culturales a nivel mundial. Este no es un dato menor, esto también refleja el dinamismo de quienes están del sector cultural de estos países y que están trabajando de una manera muy decidida para repensar no nada más en una lógica de todo el acervo del que somos depositarios, sino de la proyección de futuro y de entender la cultura también como una de las principales herramientas de política exterior. Hoy hay un nuevo entendimiento que está costando mucho trabajo, pero hay una nueva percepción, no nada más de la diplomacia cultural como tal, sino de las herramientas que te brinda la cultura bajo la lógica de cultura y desarrollo para el entendimiento y para el desarrollo de nuestros pueblos. De alguna manera, nosotros también llevamos 8 congresos iberoamericanos de cultura. El próximo congreso, y me complace mucho anunciarles, será en Chile en abril, exactamente en un año, del 2025. Ahí se va a dar cita todo el sector cultural para hablar, y esto es una primicia, alrededor de cultura e inteligencia artificial. No ha habido otro espacio a nivel mundial donde se hable de estos elementos. Bien sabemos que la pasada Cumbre del Futuro ya habló de inteligencia artificial y también se esbozaron, por supuesto, líneas de entendimiento y puentes con cultura, pero la pasada Cumbre del Futuro no habló exactamente de cultura e inteligencia artificial, y este Congreso Iberoamericano de Cultura hablará sobre eso. Ayer justamente tuvimos, me complace decirlo, una reunión con la ministra de Cultura para afinar justamente todo esto, y aquí se va a dar cita, digamos, lo mejor del pensamiento, ¿no?, para, digamos, también tomar decisiones. Si bien los congresos no son estrictamente resolutivos o vinculantes, sí van a dar nuevos elementos para esa política pública que se va a negociar a nivel internacional en el segundo semestre del año 2025. Si bien ya la anterior edición de Mundiacul habló de las tecnologías, habló de los enormes desafíos que esto está significando para el sector cultural en temas de derechos de autor, en temas de ética, en varios de los ámbitos, bueno, pues el próximo Congreso Iberoamericano de Cultura será ya la cita donde esto podrá, digamos, cocinarse de una manera mucho más académica y siempre de diálogo y siempre abiertos a la sociedad. Pero no son los únicos congresos que se organizan. En septiembre de este año vamos a tener un congreso estrictamente académico, universitario, como hace mucho no hay, sobre cultura, el derecho de la cultura. ¿Por qué? Porque si bien ya hay acuerdos a nivel global, a nivel mundial de política cultural, tiene que haber una actualización de la legislación.
No puede ir uno sin el otro. Entonces vamos a hacer un congreso, que es Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura, que también vamos a decir, nos hemos tardado 20 años en hacerlo. 20 años fue la primera edición, tampoco quiere decir que tengan que ser cada año, O sea, ahí estamos haciendo una revisión y vamos a ver efectivamente si esto de 20 años fue lo correcto o no, pero se hará este congreso que estoy seguro también seguirá arrojando una serie de insumos. Ahí también estarán participando responsables de comisiones, congresistas, representantes de congresos de los distintos países, académicos, también ministerios de cultura, en un diálogo claro, franco, de 3-4 días encerrados, a ver efectivamente dónde están los desafíos legislativos. Nuestra región ha dado en ese sentido muchos avances. Hay un nuevo constitucionalismo en los países donde han incorporado claramente la visión más contemporánea de derechos culturales a nivel mundial. La Constitución de Ecuador es un claro ejemplo, el nuevo constitucionalismo de Bolivia, y debo de decir también, y no voy a meterme jamás en política interna, el primer proyecto constitucional de Chile que incorporaba, entiendo, más de 40 artículos, aunque ya el segundo proyecto quedó bastante reducido, pero independientemente del resultado, es que se están hablando los temas, y se están hablando en los espacios donde tienen que hablarse, y ojalá en un mediano plazo esto logre florecer de alguna manera, y que de alguna manera todo esto en este congreso podrá de alguna manera también dialogarse y encontrar qué fue lo que qué ha pasado en algunos países donde se han debatido cosas y no se han logrado de alguna manera aterrizar. Hay todo un andamiaje internacional. Sé que aquí hay estudiantes de relaciones internacionales que sabemos muy bien el tema de las convenciones, los lugares que ocupan estas convenciones, pero es muy importante desarrollar la legislación nacional, la norma local, la norma municipal, que obviamente hay un gran corpus legislativo en la región y no nos podemos quedar rezagados. Entonces es una de las grandes apuestas también desde el espacio cultural iberoamericano. Les mencioné yo que tenemos la reunión de ministros de cultura, la vamos a llevar a cabo, ya vamos a tener la reunión número 21 de ministros de cultura, un mecanismo permanente de diálogo y de resolución. Esta reunión será en octubre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, y tenemos también un mecanismo permanente de viceministros. Cuando digo permanente, es un contacto permanente para cualquier cosa que se tenga que tomar una decisión inmediata, porque hoy por hoy toda esta institucionalidad de la cultura está trabajando de manera bastante armónica. De verdad hay un cómo lo estás haciendo, cómo lo hiciste, en dónde te equivocaste, qué falló, qué podemos hacer juntos. Y eso está sucediendo de verdad en los 22 países iberoamericanos. Y me voy a detener un poco en el último punto, porque es quizá uno de los principales elementos de los grandes acuerdos que se han logrado poner en marcha a partir de las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno, que es la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible. Si bien ya afirmamos que somos una potencia cultural y que trabajamos en cultura y desarrollo sostenible, los países no tenían todas las herramientas para poder visibilizar que eso que están haciendo contribuye al desarrollo sostenible. Seguramente muchos de ustedes conocen la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, estamos a mitad del supuesto cumplimiento, y subrayo supuesto cumplimiento, porque ha habido todo en contra para sacar adelante el cumplimiento. El año pasado estuvimos en Naciones Unidas, en el foro de alto nivel convocado por ECOSOC en julio del año pasado, y después en la Asamblea General, donde hubo esta cumbre de los ODS, y claramente hay desafíos de financiamiento, hay enormes desafíos, y ya se verá qué siguiente instrumento adopta el concierto internacional. Pero hoy lo que tenemos es una Agenda 2030, y lo que tenemos es una acción de cultura para trabajar por desarrollo sostenible, pero no hay herramientas para visibilizarlo. Con enorme satisfacción les digo que esta Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible es la primera herramienta a nivel mundial que le da el cómo hacer, cómo visibilizar a las instituciones que ponen en marcha estas políticas culturales, cómo registrar, cómo sensibilizar y cómo identificar, con el enorme reto que hay con los indicadores y todo aquello,
hay una matriz de planificación, etcétera, y créanme lo que los países están trabajando de una manera absolutamente comprometida para, con esta herramienta, ir haciendo las modificaciones internas necesarias para que algo tan sencillo y al mismo tiempo complejo, cultura, aparezca en los informes voluntarios país. Porque hoy no está existiendo. Hay aproximaciones o en algún caso hay alguna mención políticamente correcta, pero si no aparecemos en estos informes, si no aparecemos en estos documentos, el sector cultural no existe. Por más que nos rasguemos las vestiduras, no va a existir. Entonces hay que crear herramientas para tener esa visibilidad y sobre todo medir si aquello que se está haciendo bien o dónde tiene que haber cambios y dónde tiene que haber modificaciones. Nosotros esta afirmación hacemos, nosotros contribuimos desde la diversidad y riqueza de la cultura iberoamericana al desarrollo sostenible. Y no vamos a dejar de decirlo porque tenemos las herramientas, como lo mencioné antes, y tenemos, digamos, las muestras de por qué hacemos esta afirmación. De alguna manera, yo quisiera ahorita comentar con ustedes los ámbitos en los que estamos trabajando. Ya hablé de algunas herramientas y quiero hablar de algunos ámbitos de manera muy general. En el año 2014, hace 10 años, cuando existían ya prácticamente en todos los países estrategias o agendas digitales, todas estas fueron hechas, diseñadas, negociadas, aprobadas, obviamente desde el Ejecutivo, pero básicamente con los desarrolladores de la tecnología, con el sector de las telecomunicaciones, y nunca se consideró al sector cultural, que es un generador de contenidos y que ya veníamos trabajando de manera muy incipiente en todos los temas de digitalización. Entonces ahí hubo un gran acuerdo que fue poner en marcha la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica, la cual ha puesto ya en sintonía a los países, primero para concebir que somos generadores de contenidos, pero que también somos quienes pueden ir acelerando la apropiación de ciertas tecnologías en la sociedad. Entonces, de alguna manera, ahí se han desprendido enormes procesos de digitalización, y en lo que más estamos trabajando en este momento, y el Congreso de Chile nos va a ayudar mucho a ello, es a la generación de data en español y en portugués. Porque hoy todo lo que se está generando, la gran mayoría de lo que se está generando en inteligencia artificial, está sustentada en otros idiomas y no necesariamente en el idioma español o en el idioma portugués, tomando en cuenta que somos una región bilingüe en un contexto de diversidad lingüística. Entonces, si hemos venido haciendo enormes procesos de digitalización, tenemos que alimentar una data iberoamericana para que aquello que formulemos pueda estar construido a partir de la inteligencia artificial con nuestros referentes y no con referentes que vienen desde una traducción seguramente mala o con una visión externa. Entonces ese es ahora, digamos, el enfoque en el que nos vamos a dar a la tarea, porque si bien tenemos enormes trabajos en archivos, en museos, en bibliotecas, y hay de verdad una enorme data, bueno, hay que ponerla a disposición de esto. No podemos negar que hay un desarrollo en ese sentido y no nos podemos quedar rezagados, tenemos que ser competitivos a nivel internacional. Una de las áreas donde más se trabaja y quizá donde más se hace un trabajo, déjenme decirlo, a ras de suelo, es en los temas de patrimonio cultural. Los temas de patrimonio cultural a veces no son noticia a menos que sean un enorme desafío o que se atente contra el patrimonio cultural, y para eso hay legislaciones, hay convención y hay acción en los países a los distintos niveles y órdenes de gobierno para trabajar. Pero desde la cooperación iberoamericana sí se está trabajando mucho en patrimonio, pero sobre todo en una aproximación hacia una nueva definición de patrimonio. Las actuales definiciones que hay de patrimonio, déjenme decirles, no son incluyentes, son bastante excluyentes y no están considerando al individuo como un portador, como un reproductor, como un ente social a partir de las comunidades y todo el aporte de lo que es el patrimonio vivo. Y en eso nuestra región tiene mucho que hablar. Entonces, si bien hace un par de años ya hubo una modificación por acuerdo internacional y una nueva visión, una definición de museo,
Eso nos da perfectamente bien el pretexto para empezar a debatir, escuchar sobre todo a las comunidades, generar mecanismos de participación y hacer una propuesta a nivel mundial de, a ver si somos capaces o no, de tener una nueva aproximación a una definición mucho más contemporánea, sobre todo incluyente, participativa, y que permita detonar nuevos procesos, nuevas observaciones y nuevas atenciones a nuevos y a futuros patrimonios. Y ahí quiero de verdad que ustedes puedan reflexionar en el concepto de futuros patrimonios. En un mundo digital, donde el papel ya no es necesariamente el gran soporte, como lo sigue siendo, porque los archivos se digitalizan para poder acceder a ellos y no manipular el papel, pero el papel sigue siendo, y los invito a que hagan esta reflexión, el mejor soporte. Y ahí concluyo esa idea, simplemente para que ustedes puedan reflexionar un poco a ello. Y eso lo vinculo al tema de la gobernanza y ciudadanía cultural. Si bien todo el desarrollo, todo lo que yo les he venido comentando, de que hay más participación, hay nuevos mecanismos, hay una apropiación obviamente de las distintas comunidades, las instituciones tienen que actuar en consecuencia. Y no digo que tengan que abrirse o generar condiciones, porque en teoría ya todas tienen que tener condiciones para un diálogo abierto con la sociedad. Lo que necesitamos es generar mejores condiciones para ese diálogo. Condiciones de franqueza y de que las instituciones puedan ir construyendo respuestas a esa gobernanza y a esa demanda creciente de la ciudadanía. Y no nada más en bienes y servicios culturales, sino en participación, y por eso lo vinculo también al tema de los patrimonios. Tiene que haber evidentemente esa comunicación, y ahí hay una enorme línea de trabajo en gobernanza y ciudadanía cultural. Una parte que nuestra región, créanme, lo que está siendo altamente competitiva a nivel internacional es en lo que algunos denominan las industrias culturales y creativas. Nosotros siempre preferimos hablar del sector productivo de la cultura, que también lo tiene y que aporta mucho al Producto Interno Bruto de los países, que claramente genera riqueza y que claramente hay una gran oportunidad de seguir desarrollando industrias altamente competitivas. El audiovisual, la música entran en esto, el cine que, créanme lo que somos, una potencia creciente en materia cinematográfica, más adelante hablaré de eso, pero ahí nosotros tenemos que generar la profesionalización de ese sector, porque hoy no están en el sector productivo totalmente reconocido. Todavía falta que tengan personalidad jurídica, que puedan acceder a fondos, que puedan desarrollar estas MIPYMES, pymes culturales, y hay que dar herramientas, y el Estado tiene que generar herramientas para que el sector productivo de la cultura esté plenamente incorporado en el sector productivo de la sociedad. Y para ello hemos creado el Fondo Iberoamericano de Garantías Recíprocas, que no es otra cosa más que ser sujeto de crédito aquel que no tiene acceso al crédito. Y esto significa que son los estados los que van a convertirse, a partir del proyecto que se presenta, en el garante de ese crédito. Estamos hablando de créditos, pero esto va a ir conviviendo con los fondos concursables. Chile es un país que tiene una enorme tradición en fondos concursables. Hay grandes fondos iberoamericanos, que hablaré yo más adelante en cada uno de los 13 programas que ya mencionó, que la casa se construyó desde el tejado y no desde los cimientos. ¿Y por qué digo esto? Porque en cuanto empieza a ver la cumbre iberoamericana, que se sientan los jefes de Estado y de Gobierno, empiezan a debatir, antes de pensar en la institucionalidad, antes de pensar en un organismo internacional, surgió la voluntad de hacer trabajo conjunto. Y ese trabajo conjunto se convirtió de inmediato en programas. Entonces la voluntad política pasó de inmediato a programa sin una institucionalidad. Ya la institucionalidad vino después. Eso, que no es lo más riguroso académicamente hablando, resultó lo más virtuoso. Porque lo que ha prevalecido es la voluntad política, lo que ha prevalecido es el espacio de confianza creado y los resultados obtenidos a partir de un determinado recurso que los países ponen y los resultados que se tienen, que se pueden medir y que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Así de concreto.
Iberrutas es un programa que trata la migración desde la perspectiva cultural. Fenómeno absolutamente vigente en este momento, que es de enorme estudio y que tenemos que aprender a vivir los diversos procesos migratorios, también empezar a verlos desde una perspectiva cultural. Porque aquel migrante, sin cuestionar cuál es su realidad de por qué se estaba moviendo, y hablo de migraciones internas en los países o externas, lo que se llevan en el mejor de los casos en su maleta son sus tradiciones, su arraigo, su cultura, su comida, sus recuerdos, sus referentes. Y eso es lo que menos se pone en valor cuando se habla de procesos migratorios, que a veces se le da el otro enfoque. Entonces, estamos trabajando de una manera, créanmelo, muy comprometida. Los países están muy sensibilizados. Costa Rica acaba de asumir la presidencia de este programa. Son programas de libre adhesión, son fondos financieros internacionales con una serie de programas operativos anuales, de planes estratégicos, y ponen en marcha, digamos, una serie de líneas de actuación a partir de los recursos que todos los países ponen. Iberarchivos, un programa extraordinario, debo de decirlo, que ha cumplido 20 años y que estamos a la vanguardia a nivel internacional en procesos de digitalización y de recuperación de archivos, con momentos extraordinarios de mucha solidaridad entre los diversos archivos nacionales, municipales. Se han podido, digamos, rescatar archivos parroquiales, archivos de notarías. ¿Y por qué es la importancia de recuperar esos archivos? Porque simplemente si no recuperamos ese archivo, aquel que va a buscar una sucesión testamentaria o que va a buscar la identidad de sus antepasados o sus propios expedientes, si no tiene acceso a un archivo, no todos los archivos los pensemos de carácter histórico, por favor. Los archivos son espacios vivos y que sirven para la toma de decisión, y además estamos en una era de la transparencia donde los archivos ocupan un papel fundamental para el acceso a la información de la ciudadanía. Iberartesanías, programa que de verdad nos está dando una enorme satisfacción. Este año va a salir el primer premio iberoamericano de artesanías, donde tenemos una enorme potencia y donde se calcula que más o menos 15 millones de personas en nuestra región trabajan y viven directamente del trabajo artesanal. Fíjense si no es importante hablar de políticas públicas y de políticas en común a raíz de las artesanías, de su desarrollo, de su capacidad, de su competitividad, de su comercialización. Yo les quiero contar cosas tan emblemáticas que se vivieron en pandemia. Ese fue un programa que pudo con sus recursos contribuir en algunos casos de manera paliativa y en otras realmente poder atender a algunas comunidades. Cuando todo cerró, imagínense, artesanos que muchas familias viven al día, que si no venden esa artesanía no tienen un plato de comida para llevar a sus hijos. El programa pudo contribuir, y déjenme decirles, desde comprar medicinas, comprar materia prima, comprar las propias artesanías, o incluso en algún país hasta comprarles una tablet para que pudieran hacer su comercialización. Entonces fue un programa que tuvo la capacidad de generar respuesta, desde comprar medicinas y llevarlas a comunidades en Chiapas, México, o llevar una tablet en Colombia. Ese fue el abanico y la capacidad de respuesta de ese programa. Iberbibliotecas, tenemos prácticamente más de 30.000 bibliotecas que están conectadas y que están trabajando en red, en la suma de este grupo de países, modernizándose, actualizándose, no todas evidentemente, hay un enorme desafío de financiación, de acceso, de digitalizarlas, pero también de la transformación de la biblioteca como un espacio público de acceso al conocimiento, no nada más a partir del libro. Si bien en su momento se generó toda esa infraestructura para acceder al libro, hoy tenemos que entender que hay muchas más maneras de acceder a los contenidos y esa transformación de las bibliotecas está en marcha. Ibercultura Viva es un programa que no habla de otra cosa más que del patrimonio inmaterial, de las comunidades y de lo que es la cultura viva comunitaria,
En algunos países también se han desarrollado, Chile también tiene muy desarrollado el trabajo a partir de los puntos de cultura, un programa que empezó en Brasil y que está dando enormes resultados, mucha apropiación y que además es un modelo que Iberoamérica le ha dado al mundo. Y que en solo 10 años, sí fue la voluntad de vamos a juntarnos, vamos a empezar a trabajar en esto, pero ya es política pública en los países, ya hay legislaciones en los países alrededor de cultura viva comunitaria, ya hay incluso en las universidades, en algunas academias, etcétera, se está abordando. Flaxo, Buenos Aires ya tiene un posgrado de cultura viva, o sea, ya hay incluso programa de cooperación. Y todo esto en, digamos, 10 años, y eso no hace otra cosa más que evidenciar el dinamismo de la comunidad iberoamericana, que cuando agarra un tema, lo abarca y lo lleva, digamos, a los distintos ámbitos. Iberescena habla de las artes escénicas, incluido por supuesto el circo, funciona muy bien, todos son fondos concursables, ahora les diré cantidades. Ibermedia cumplió 25 años y no es otra cosa más que un fondo financiero para el desarrollo de la cinematografía. Antes podíamos hablar de que había una industria cinematográfica muy fuerte y competitiva, española, mexicana, brasileña, argentina, pero habiendo talento no había oportunidad de que otros países con otro tamaño, con otra escala, pudieran desarrollar su cinematografía. Hablo de países de Centroamérica, hablo de Bolivia, hablo de Chile, hablo de Colombia, hablo de países que hoy están coproduciendo. Seguramente todos ustedes conocen o vieron Una Mujer Fantástica. Bueno, esta película que ganó el Oscar fue inicialmente financiada y apoyada por el Fondo Ibermedia. El programa Ibermedia ha logrado generar una industria cinematográfica iberoamericana competitiva. Ya no se habla nada más de la industria o del cine argentino, ya todo es un tema de coproducciones y que ha generado nuevos canales de comunicación y que ha permitido desarrollar proyectos extraordinarios en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en Bolivia, en Paraguay, una película extraordinaria que se me viene a la mente, Las Siete Cajas, que si no la vieron les recomiendo la vean, película paraguaya extraordinaria, que la podríamos ubicar seguramente en algunos otros territorios, pero tiene el estímulo, repito, directo del programa Ibermedia. Ibermemoria Sonora, Audiovisual y Fotográfica trabaja archivos sonoros, lo que son la creación de fonotecas, desarrollo de videotecas y de fototecas. Estamos trabajando en un ecosistema y con todo el tema de la digitalización y de la actualización y de la norma. Ellos están trabajando mucho en que todo el mundo cumpla las normas internacionales para que los estándares sean y se puedan cumplir y poder también alimentar esa data que yo mencioné antes. Ibermuseos, 10.000 museos que están integrados a este programa de cooperación. Yo hablo a veces estas cifras, pero bueno, hagámonos cargo de lo que significa 22 países juntos. Estamos hablando de 10.000 museos trabajando en red, compartiendo desafíos, compartiendo política pública, legislación y, digamos, siendo una región que a veces no nos habíamos dado cuenta de lo que se ha podido desarrollar en museos en todos estos años. Ibermúsicas, justamente mañana arranca aquí en Chile la reunión del Consejo Intergubernamental de este programa. Es un programa que tiene ya una larga data y que también son fondos financieros para que creadores musicales, para que músicos puedan hacer una gira, para que puedan acceder a un billete de avión, para que puedan participar en un festival, para que puedan hacer su producción, etc. Y, digamos, se vincula mucho con el programa de Iberorquestas, son Iberorquestas juveniles, son todos los sistemas de orquestas juveniles, que si bien trabajan con música, trabajan con orquestas, su fin no es musical. Aunque si hay excelencia musical y se identifica un talento, se canaliza. Este sistema de orquestas es un trabajo social, de tejido social en las comunidades donde se está trabajando. Seguramente muchos de ustedes han oído del sistema de orquestas de Venezuela, pero también Chile tiene su sistema de orquestas, también Argentina lo tiene y lo tienen prácticamente ya en este momento todos los países.
Ya para ir concluyendo con estos programas, tenemos uno que es pequeño, que son los archivos diplomáticos iberoamericanos. Los archivos diplomáticos trabajan prácticamente igual que Iberarchivos, pero en un mundo mucho más acotado a las 22 cancillerías, a los 22 ministerios de Asuntos Exteriores, donde está la base de la historia y de la documentación de las relaciones internacionales entre nuestros países. Y concluyo con Ibercocinas. Ibercocinas es un programa que de verdad a mí me gusta mucho, porque estamos hablando de la tradición a la innovación. Es innegable que se ha puesto de moda la comida. Se ha puesto de moda el buen comer, se ha puesto de moda los chefs, se ha puesto de moda la comida peruana, la comida mexicana, la comida que es patrimonio cultural. Todos esos son elementos para sentarse a la mesa y decir, nuestra gente tiene que comer mejor. ¿Y cómo tenemos que influir en eso? A partir de la política pública. Sí visto desde una lógica cultural, pero en un diálogo con educación, con salud, o sea, con otros sectores, en un diálogo intersectorial. Y que no pase esta moda sin realmente poder influir en una política pública para comer mejor y para que haya alimento, porque además les doy un dato. Nuestra región, en particular Latinoamérica, primero, tenemos la mayor reserva de agua dulce y tenemos la mayor extensión de tierra fértil. Eso es igual a alimentos. Somos enormes productores, prácticamente estamos en quinto lugar productores de alimentos en el mundo. Y sin embargo, nuestra gente pasa hambre. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo muy mal. Entonces tenemos que trabajar en eso para revertir esto, y que la próxima vez que yo pueda hablar con un grupo como ustedes, hablemos de erradicar el hambre en nuestra región, cuando tenemos todo para poder sacar adelante en algo tan básico y tan fundamental como el hambre. Desafíos. Ya les conté todo lo bonito. Ahora vamos a ver dónde están los principales desafíos, que los hay, y hay muchos. Y cada vez y cada día se suma un nuevo desafío. Así como todos los días hay una serie de resultados, hay desafíos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es cambiante, porque nuestra sociedad, aunque nosotros estamos trabajando en un mecanismo de integración, por supuesto hay enormes desafíos para que no nos integremos. ¿Por qué? Porque vamos a ser competitivos con otras regiones del mundo. Por eso hay que salir y dialogar con el mundo, con las herramientas y con todo lo positivo que tenemos. Tenemos que, por supuesto, transformar la institucionalidad cultural. Lo que se ha creado sí generó respuestas, sí ha contribuido a un mejor entendimiento, a un nuevo pacto social, a que haya participación, a que haya recursos, pero no es suficiente lo que hemos hecho. Y tenemos que cambiar y modificar ese tipo de institucionalidad cultural. Tenemos que invertir en la gente, tenemos que invertir en el desarrollo de capacidades del talento. Y el sector cultural tiene que hacerlo, pero no solo. Y vengo a decir esto a una universidad, donde por supuesto se está invirtiendo en talento humano, pero donde también la invitación es a que los centros de formación y los centros académicos también volteen a ver lo que cultura tiene que aportarles. También cultura aporta muchísimo a la formación, y no nada más estoy hablando de la cultura desde las artes, estoy hablando desde la cultura con la otra visión a la que ya me referí. Por supuesto, la intersectorialidad de la cultura. La cultura no puede seguir hablando sola. Tenemos que dialogar y generar condiciones de respeto y de diálogo con otros sectores para existir y ser tomados en cuenta, para poder influir en otras tomas de decisiones y para que el enfoque de la cultura aporte, repito, a otra toma de decisiones de otros sectores. Yo les comenté lo de la agenda digital, pero también cuando se hacen grandes infraestructuras, se habla del impacto ambiental, se habla de otros impactos, pero no se habla del impacto cultural. Cuando se llega a instalar un nuevo supermercado o una nueva fábrica o una línea de ferrocarril en aras del desarrollo, porque así se ha construido todo, se habla del impacto ambiental, que me parece importantísimo y que tenga que haber esos dictámenes, pero también hay que hablar del impacto cultural. ¿Qué va a pasar en esas comunidades cuando llegan determinado tipo de inversiones propias o externas, ¿no? Entonces hay que trabajar claramente en un diálogo de la intersectorialidad.
y hable del concepto de patrimonio cultural, pero también lo ubicamos como un desafío. Lo ubicamos como un desafío porque si ya estamos en esa agenda, tenemos que entender que es algo que se tiene que seguir construyendo. Y cuando hablo de patrimonio, y lo dije antes, no puedo dejar de hablar del patrimonio inmaterial de las comunidades. Ahí, digamos que en aras de una visión desarrollista, se deja de lado, se mete debajo del tapete, se guarda en las carpetas todo lo que las comunidades, lo que los territorios, desde una lógica de patrimonio inmaterial, tienen que seguir aportando, y tenemos que trabajar y poner acciones muy concretas de fomento desde la toma de decisión con recursos para darle visibilidad a todo eso que está sucediendo y que hay empeños diarios y cotidianos de meterlos debajo del tapete. Entonces lo que tenemos que hacer es algo para que no metan todo debajo del tapete y que aquello pueda seguir floreciendo y aportar en aquello que tiene que dar. Digamos que nosotros estamos muy empeñados en un trabajo muy cercano con la UNESCO, porque la UNESCO también está en un momento complicado, como está todos los organismos y todos los mecanismos de integración. Y este grupo de países que tanto influyen en la UNESCO, que tanto determinan en la UNESCO, también darle herramientas a la UNESCO para que dialogue con el resto de las instancias multilaterales, con el resto de agencias de Naciones Unidas, porque así como a nivel subregional o a nivel país, cultura no tiene todas las capacidades de articularse en esa intersectorialidad que yo mencionaba antes, la propia UNESCO no tiene toda la capacidad para articularse con el resto del sistema de Naciones Unidas. Y si somos un grupo de países que influyen dentro, pues hay también que contribuir a elevar, digamos, a hacer una agenda de mínimos y ver por dónde nos podemos ir, digamos, metiendo para seguir influyendo en el resto del sistema de Naciones Unidas. Pandemia evidenció, pero ya lo veníamos hablando desde antes, la condición del creador y del artista. Hoy por hoy no tienen seguridad social, no tienen garantías, no tienen mucho menos posibilidad de acceder a jubilaciones, etc. Esa es quizá una de las grandes agendas que tenemos que trabajar en ella. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la formalización del sector cultural como sector productivo, obviamente queremos que ese sector pues tenga una calidad de vida digna, que pueda vivir de su trabajo y que pueda aspirar a tener los derechos como cualquier otro trabajador. En eso hay un enorme rezago, y no nada más en nuestros países, a nivel mundial. No hay prácticamente un solo país que tenga un artista o un trabajador de la cultura plenitud de derechos. No lo hay. Entonces ahí hay una agenda verdaderamente pendiente, porque estamos hablando de muchísimas personas que están trabajando día con día en el sector cultural. Y luego, por supuesto, la financiación y la creación de nuevos estímulos. El mayor de los retos que hay hoy para cualquier programa, para cualquier acción pública, es la financiación. El año pasado, en esta cumbre que yo les mencionaba en el marco de Naciones Unidas en Nueva York, la palabra que más se mencionó en todas las mesas de negociación, en todas las intervenciones, fue el desafío de la financiación. De la financiación pública, ya sea pública-privada, financiación en general. No hay más dinero. Además, vean ustedes los conflictos que hay hoy en el mundo, para los cuales sí hay financiación. Para eso hay financiación, pero para el desarrollo de la política pública, para el desarrollo del bienestar, ¿cuántos programas se están parando en este momento en países que están en conflicto? Que no se dice, pero se están dejando de construir carreteras, hospitales, infraestructura básica. ¿Por qué? Porque están atendiendo los recursos que hay para atender otras para ellos prioridades. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial, y ahora lo hablo no desde la agenda digital, sino yo los invito a pensar como el quizá mayor desafío al que nos estamos enfrentando. Por principios éticos, por principios de qué vamos a hacer y cómo va a ser, yo no los invito a que piensen, no el próximo año, no el próximo mes. Imaginen su vida en 10 años,
y la inteligencia artificial conviviendo en todo, todos los días, incluso en lo que no nos demos cuenta. Ahí tenemos que hacer algo, definitivamente. O sea, hay algo que trabajar, hay algo que no podemos quedarnos rezagados como región, por eso lo denominamos participar activamente en el desarrollo, no como pasivos consumidores, sino como artífices también de la inteligencia artificial que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y obviamente nosotros seguiremos trabajando siempre en que el espacio cultural iberoamericano se mantenga como un espacio de confianza. Todo esto que yo les he mencionado es gracias a la confianza construida, al diálogo franco y a la capacidad de entenderse que el problema que es mío también puede ser tuyo y que mi solución puede ser la tuya y que tu solución puede ser la mía. Y eso es a partir de la confianza. Y ustedes dirán, un organismo internacional, 22 países con tantas asimetrías, ¿tienen la capacidad de construir confianza? Y les digo que sí. Y es gracias también al espacio cultural, a la matriz cultural, que se pueden generar estos puentes de entendimiento y de confianza, porque existen resultados. Cuando yo les hablaba de los programas de cooperación, los programas de cooperación mueven prácticamente más o menos como 15 millones de euros al año en una financiación directa, no sirven para financiar burocracias internacionales, ni mucho menos, sino van en ayudas directas a estos distintos programas. Hablar de estos recursos puede ser mucho o puede ser poco, porque yo aquí puedo venir a hablar de muchas cifras, pero lo importante es todo lo que se desarrolla a partir de esa inversión, porque cuando uno pone un recurso en un proyecto cultural como una película, toda la economía que se genera a partir de esa inversión, todos los impuestos, toda la cadena productiva que se desarrolla es enorme. Cálculos que nos dicen algunos economistas, que son los que saben hacer esto, nos dicen que prácticamente, podemos hablar en términos y números redondos, genera una economía 10 veces mayor. Y eso visto desde una parte muy conservadora, sean 10, sean 15, no lo sé. Yo me resulta incluso fácil o cómodo poder hablar de 10 veces más lo que sucede. Pero así sean 7 o sean 50, sucede. El hecho es de que hay una reproducción de los panes, ¿no? Hay una reproducción, hay una economía. Y sobre todo que hay la posibilidad de acceder a fondos internacionales. Decir esto en Chile quizá no tiene tanto impacto porque son pioneros en los fondos concursables. Pero en muchos países, incluso vecinos, si no hubiera sido por los fondos iberoamericanos de estos programas, no hubieran podido acceder a ningún otro fondo internacional para desarrollar sus proyectos porque ni siquiera había fondos nacionales. Hoy hay fondos nacionales y hay otros fondos, pero sí los programas iberoamericanos fueron pioneros en esto. Yo quisiera concluir, por supuesto que pudiéramos hacer un diálogo, en decir que todo esto que yo les vengo a contar, siempre desde la parte más positiva y asumiendo desafíos, es posible porque en la toma de decisiones siempre hay elementos adicionales. No nada más el que tengo un indicador o el qué resultado tuvimos o vamos a medir qué nuevo resultado hay. Créanme lo que hay siempre un nivel de conciencia de que estos fondos, de que esto que se llama Iberoamérica, esto que es la cumbre, etcétera, es para trabajar por la gente. Quizá no se comunica de la mejor manera. Y yo ahí tengo siempre un debate y volteo a ver a la gente especialista en comunicación, pero hay un debate. Si cuando alguien se sienta a ver una película o va a ver una obra de teatro o entra a una biblioteca o accede a un archivo o entra a un museo, tienen que saber que esto viene apoyado y está trabajado en un concierto entre 22 países, la cumbre iberoamericana. A mí si me preguntan eso, se los digo con toda sinceridad, ¿no? A mí lo que me importa es que suceda. A mí no me importa que el logotipo aparezca y que esté y que se sepa que los presidentes, a pesar de las diferencias, se ponen de acuerdo. Que vale mucho, porque lograr esos consensos es lo más difícil que puede haber. Lo más difícil que puede haber, pero se logran esos consensos. A mí lo que me importa es que existe Ibercena
que existe Ibermuseos, que existe Iberarchivos, que existe Ibercocinas, que son a nivel programa, y que son los países los protagonistas, y que son las comunidades los protagonistas, más allá de que se sepa que si esto viene de un acuerdo a nivel presidencial. Creo que lo importante es eso, lo importante es poner en el centro a la gente, nunca dejar de tener en el centro a la población y trabajar por ello. Así que ese es el compromiso que tenemos, los desafíos que tenemos, y sobre todo poder venir y compartir con ustedes, porque si bien también el espacio cultural iberoamericano trabaja y nos toca organizar y acompañar el trabajo de todas las academias diplomáticas, bueno, también eso es una de las tantas acciones como otras que no estoy mencionando ahí. Pero lo importante es, uno, se trabaja en cultura y desarrollo sostenible. Somos una potencia cultural, somos altamente competitivos, el idioma español y portugués están en clara expansión y tenemos que potenciar eso que somos. O sea, no es posible que sigamos teniendo una presencia menor en contenidos en internet, no es posible que no estemos a la altura de lo que ya se está generando en inteligencia artificial, tenemos que ser mucho más competitivos y para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos quienes han estado acá atentamente asistiendo a la conferencia de Enrique. Yo les invitaría, tenemos unos minutos antes de que se nos vaya nuestro expositor para hacer una breve sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta aquí del público para nuestro expositor. Allá, pues, sí. ¿Qué implica ¿Cuál que... es tu nombre? Arturo. ¿Qué implica que nuestra región sea una potencia cultural? Donde, bueno, pareciese ser que nuestra región más bien parece rezagada del resto del mundo, tanto en términos culturales, políticos y económicos. Y cómo esto se relaciona con la contribución real que hacemos al desarrollo sostenible. A ver, ¿por qué afirmo que somos una potencia cultural? Me voy a un ejemplo muy concreto. ¿Sabes qué música se está oyendo hoy en el mundo? A nivel verdaderamente top, por los indicadores que quieras o la aplicación que quieras. Son ritmos latinoamericanos, tal cual, altamente competitivos. Te pueden gustar o no, tienen mejor o peor calidad, pero están ocupando, se está escuchando. En cine somos una potencia, ¿eh? Quizá no tenemos las cadenas de distribución y no somos dueños del mercado, pero ya estamos siendo competitivos. Y somos potencia cultural porque somos diversidad cultural. En contra de esa hegemonía cultural, justamente hablando del cine, tan concreto como eso. Y yo también veo películas de Hollywood, ¿eh? No tengo ningún problema en decirlo y en verlas, pero no es lo único que veo. Porque tengo la posibilidad y tengo el acceso de ver otras películas o de poder acceder a otro tipo de contenidos. Entonces, somos potencia cultural, ¿por qué? Porque somos prácticamente, ¿qué te digo? 600 y pico de millones de hispanohablantes que tenemos la capacidad de entendernos, a pesar de los tonos y matices que pueda haber entre unos y otros, y porque somos capaces de ponernos de acuerdo, porque somos capaces de proyectarnos desde la cultura. A ver, dime el país que tú quieras de nuestra región y dame las características de ese país. Colombia. ¿Qué hablarías de Colombia? De su industria del café, Ok, también es cultural. de sus bailes. ¿Es cultural? Ahí está la respuesta. O sea, no somos, somos una región industrializada, pero no somos competitivos industriales. Soy en el país número 1 productor de cobre, por cierto. Y número 1 en muchas cosas, en conectividad. El país número 1 de nuestra región en conectividad, en densidad poblacional tal, es Chile. Y se pone a la par, perdón, Chile está incluso por encima de conectividad de algunos países europeos. O sea, sí tenemos una enorme capacidad, lo que pasa es que no lo hemos sabido verbalizar. Tenemos potencial en muchas cosas, pero en cultura sí somos una potencia. Ahora, ¿cómo poder incidir en desarrollo? Con herramientas como la que mencioné. Si nosotros no ponemos en marcha, y los estados,
quienes tienen que instrumentar, evaluar, etcétera, la política pública, no le damos elementos adicionales, lo cultural no va a existir. Porque es tan relativo, tan subjetivo, tan efímero. ¿De dónde agarras el indicador de que si una canción tiene más o menos impacto? Digo, aunque nos diga una aplicación que es la película, la canción número 1 durante no sé cuántos días en las listas de popularidad, es un indicador, pero no es el único indicador. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando en eso. Pero además somos una región respetada desde la cultura. Si yo te pregunto por mi país, más allá incluso de la narcocultura, mi país, que evidentemente creo que ya me habrán descubierto como mexicano, y que podemos hablar horas del concepto de narcocultura, pero México se le conoce en el mundo por su cultura, ¿eh? Y no sé si se le respeta totalmente, pero se le reconoce por su gastronomía, por su cultura. A Chile se le reconoce por su cultura, no se le reconoce porque es el país productor número 1 de cobre en el mundo, ¿eh? Porque la cueca, perdóname, se le reconoce en todo el mundo, y el vino chileno en todo el mundo. Lugar a donde vayas hay un vino chileno, y eso es cultura también, acompañado de industria y lo que quieras, pero eso es cultura. Espero haberte respondido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta aquí y después otra ahí al fondo, ¿cierto? Sí, y después otra, yo creo que una de las últimas por ahí. Como que diga. Sí. Yo, gracias Enrique por la presentación, súper interesante. Yo que no sé nada de esto, lo encontré bien fascinante. Quería hacerte preguntas asociadas al tema de la intersectorialidad que mencionaste como desafío importante para la Secretaría. Estaba pensando en cuáles son las atribuciones de la Secretaría y la posibilidad que tienen de influir en políticas públicas internas que puedan afectar temas de patrimonio cultural. Estoy pensando, y ya que vienes de México, en el Tren Maya, que ha generado tanto debate y de cómo que tiene que ver con temas medioambientales, pero ciertamente con el tema cultural en forma que importante. Eso por una parte, es decir, de cómo se relacionan con los gobiernos y cómo se puede trabajar en ese espacio. Y el segundo tenía que ver con cómo ves tú la relación con el campo de la ciencia. Porque tanto la ciencia como la cultura son generadoras de contenido, pero son contenidos que muchas veces pueden ser vistos como contrapuestos. Entonces, ¿cómo ves tú ese espacio y de qué manera crees que valdría la pena para poder trabajar? Empezaría por lo último. Estamos trabajando muy serio y estamos tratando de identificar una metodología para encontrar los vasos comunicantes entre lo que está haciendo la Secretaría en el campo de la ciencia y el campo cultural. En el momento que encontremos los vasos comunicantes y una agenda de mínimos, porque evidentemente va a haber puntos donde nos vamos a encontrar o donde no vamos necesariamente a poder construir camino conjunto, pero todo está en una identificación de metodología y de, repito, una agenda de mínimos. La intersectorialidad, nosotros sí tenemos mandato para acompañar a los países en el desarrollo, el diseño de la política pública. Si bien es potestad obviamente de cada país, también los países ocupan los programas de cooperación como laboratorios. Porque aquello que todavía no tengo la posibilidad de desarrollar yo como país, lo llevo a un programa de cooperación, lo preparo, lo incubo, lo desarrollo y luego me regresa al país como política pública. Entonces, digamos, esa es una de las fórmulas, pero sí hay incidencia y estamos convocando justamente desde Cultura a una mesa previo a la participación del próximo Mundiacult sobre la intersectorialidad de la cultura. Y para empezar con un mínimo diagnóstico, ¿cómo es que los otros sectores están viendo al sector cultural? Pregunta muy básica, porque si no nos hacemos esa pregunta, vamos a entrar pisando en falso, creyendo que estamos entrando en igualdad de circunstancias al diálogo, y no necesariamente. Hay países que están trabajando muy serio en eso, por decir algo, Costa Rica está trabajando muy serio en un tema con el medio ambiente, que ellos llevan una agenda, por lo menos en la región, la más avanzada desde hace muchos años, y han logrado que la política pública del medio ambiente ya esté colocada como número 1, tienen recursos, tienen financiación, tienen revisión, tienen tal, y creo que Cultura tiene mucho que aprender en cómo lo hicieron en el medio ambiente. Ahí tenemos mucho que aprender, incluso para poder negociar, para poder tener herramientas de negociación.
porque cultura hoy no tiene todas las herramientas para negociar. Y de ahí lo vinculo al desarrollo de infraestructura. Mira, el caso del Tren Maya, como cualquier otro proyecto de grandes infraestructuras, yo lo mencioné hace rato, yo no sé, y de verdad que desconozco, si ese proyecto tiene estudios de impacto cultural. No lo sé. Creo que no. Quiero pensar que no, porque si no, ¿por qué las comunidades han reaccionado como han reaccionado? ¿Por qué cuando se han hecho, incluso en muchos de nuestros países, el desarrollo de infraestructura de energía eólica? También se afecta el paisaje, beneficias una cosa, pero también tienes otro tipo de impacto, y hay muchas comunidades que claramente reclaman por la tierra, por lo que ha significado ese determinado perímetro que hoy tiene grandes generadores de energía. Pero vuelvo y repito, en la medida en la que cultura tenga más incidencia y más capacidad, yo no estoy diciendo que tenemos que frenar el desarrollo, de ninguna manera, pero a veces se tienen que hacer ajustes en cualquier proyecto. Si la línea de tren va directa, y si se tiene que hacer que haga algunas curvas, se tendrán que hacer curvas, como se ha hecho. O sea, perdón, pero creo que es un tema donde cultura tiene que tener mayor capacidad. Pero básicamente el tema de la intersectorialidad puede permitir o que derive en ser vistos y ser considerados. Mientras no sea un requisito, el impacto cultural es un trámite que, mira, le das vuelta a la página y lo que sigue, ¿no? Teníamos una pregunta por allá al medio y después otra allá atrás. Pasamos allá atrás entonces. Me llamo Natalia. Yo quería hacer una consulta respecto a la lista de desafíos que se mostró. Específicamente si es que se considera de que estos desafíos se están tratando de manera paralela o ya una cuestión de que van de la mano a tal nivel de que hablar de uno lleva a la solución de otro y así sucesivamente, y el cómo se podría llegar a satisfacer estos desafíos ya que existe el problema del financiamiento dentro del área cultural. A ver, cada vez que uno puede medianamente decir este desafío ya está en proceso, ya le podemos poner en el checklist, ¿no? El bueno, aparecieron 4 desafíos más, seguro. Esto no va a tener fin. O sea, cada vez van a presentarse nuevos y más desafíos, pero no hay una lista de prelación de decir, empezamos por este. Hay que empezar y estamos al mismo tiempo trabajando, y sí hay una correlación de uno con otro. No son estancos, no están apartados. De hecho, yo te podría decir que si se logra una nueva fórmula de financiación que no necesariamente implica más recursos, Cuando hablo de reformulación de financiación, no implica que haya más recursos, sino eficiencia en el gasto de esos recursos. Si logramos eso, seguramente otros de los desafíos podrán dejar de ser desafíos prioritarios para convertirse en algunas acciones concretas a atender. O sea, puede ir cambiando de alguna manera de categoría, pero lo que sí es importante decir es que la lista que nosotros teníamos de desafíos, ¿qué te puedo decir? Estamos en el 24, en el 19 para el 20 han cambiado radicalmente porque la pandemia nos cambió y nos puso nuevos desafíos y nos enfrentó a nuevas cosas. Pero también la pandemia contribuyó a un mayor entendimiento y una mayor apropiación social de lo cultural. Quizá porque cultura contribuyó a la cohesión en las familias, en las casas, porque se empezó a hablar de, más allá del contenido, de quien tenía acceso a internet, poder ver una serie de contenidos. Hay, digamos, como nuevas sensibilidades, que no son suficientes, pero hay nuevas sensibilidades alrededor de lo cultural, quizá también a partir de la pandemia. Y la pandemia agudizó el desafío de la financiación, claramente. ¿Por qué? Porque se establecieron nuevas prioridades. Porque riqueza se genera, nunca va a alcanzar para la cantidad de población que tenemos, pero se establecieron nuevas prioridades. No sé si te contesté, Natalia. Tenemos espacio para una última pregunta, por favor. En el caso que haya alguna pregunta. Don Antoine, por favor. Sí, agradecerte mucho, Enrique, por la conferencia muy
aclaradora. Yo tengo una pregunta que es más bien conceptual y también que asume que no todos sabemos de qué se trata estos dos conceptos. ¿Cuál es la definición o la concepción que tiene la Secretaría General de la idea de desarrollo sostenible, primero? Y segundo, ¿qué implica la idea de ciudadanía cultural? Perdón? ¿Qué es lo que cambia en relación con una definición más clásica de ciudadano o ciudadana? Por favor. A ver, la concepción de desarrollo sostenible quizá está muy sustentada en lo que siempre vino haciendo cultura. Aunque no le llamáramos desarrollo sostenible, siempre fue cultura y desarrollo. Siempre lo entendimos así. Desde, digamos, mucho antes de México 82, de la conferencia de Mundiacul, que es el primer documento que empieza a hablar de cultura y desarrollo, primer documento internacional, donde ya refleja que eso que se venía haciendo ahí se materializa. La visión que tiene, no te hablaría yo como la CEGIB. La CEGIB es el instrumentador, o la Secretaría es el instrumentador de la visión compartida que se tiene en este conjunto de países, de este conjunto de estados, y también diferencio de este conjunto de gobiernos que integran este espacio iberoamericano. La concepción de desarrollo parte desde el individuo y de su acción en su entorno, en su comunidad, en su sociedad y en su digamos, espacio de desarrollo y de su espacio habitacional como tal. No estamos hablando de un desarrollo industrial, no estamos hablando de un desarrollo estrictamente económico, aunque tiene que derivar en eso, pero estamos hablando de que somos la región con mayor desigualdad en el mundo. Y si partimos del hecho que tenemos la mayor desigualdad, se tiene que entender que hay muchos elementos para poder revertir esa desigualdad, pero tienes que poner en el centro a la persona. Entonces la concepción es poner en el centro a la persona, su entorno, y a partir de ello, como actor, como protagonista, pero también como el directamente beneficiario y responsable, y no es evadir desde los estados la responsabilidad, simplemente es poner el foco en la persona. Y todas aquellas políticas públicas tienen que ir enfocadas en poner en el centro a la persona. Las políticas de salud, las políticas de desarrollo económico, las políticas de desarrollo social, las políticas de desarrollo cultural, tienen que converger finalmente en el individuo. Esa es, digamos, la visión. Sin negar que somos parte de un concierto internacional donde otros sí están hablando nada más del desarrollo económico, del desarrollo industrial, a costa, por supuesto, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Creo que nuestros países sí están trabajando, y más que los países, creo que la ciudadanía tiene mucho mayor conciencia del medio ambiente en los últimos años que la que se tenía hace 20 o 25 años. Y las nuevas generaciones son los verdaderos protagonistas de ese cambio. Aunque habemos generaciones que todavía no terminamos de entender esa nueva concepción, y yo me asumo de esa generación que evidentemente no tengo nada que ver con un chico de hoy de 20 años, que por supuesto me ve y me dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu nivel de conciencia? ¿Dónde está la huella ecológica? ¿Por qué tantas millas de avión? Etcétera. Y eso es una realidad, y eso se enfrenta uno todos los días. Ahora, ciudadanía, y lo vinculo directamente a lo que hablaba. La concepción de ciudadanía no es la concepción ni siquiera europea de ciudadanía, no es una concepción, digamos, de un momento de la ilustración que permea hasta nuestros días, ¿no?, del constitucionalismo, sino también, incluso debe de partir de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, de esta nueva visión de entender que primero el ciudadano, después el ciudadano y después el ciudadano, y que las instituciones tienen que estar en función del ciudadano. Nos va a costar mucho, yo no sé si yo voy a tener vida para llegar a eso, pero los esfuerzos están enfocados hacia allá. Ahora, eso significa que no te puedes aislar del mundo, porque la tendencia mundial va para otro lado. Las tendencias y los organismos internacionales y toda digamos, el diseño de lo institucional va a que el ciudadano tiene su protagonismo, pero no necesariamente es el centro. Las leyes de acceso a la información y transparencia, lo pongo como un ejemplo.
donde mejor han funcionado y donde más rápido permearon en la ciudadanía fue en América Latina. ¿Por qué? Porque en otras latitudes ese tipo de decisiones tan importantes se generaron en el Estado, generaron condiciones en las instituciones del Estado, y ahí se quedó. Y la ciudadanía accede. Pero contrario en América Latina, la ciudadanía se ha sentido dueña de ese proceso, como partícipe del proceso, porque fueron parte del proceso, parte del entendimiento. Y lo pongo como un ejemplo. No quiere decir que mañana todas las políticas públicas tengan que ser diseñadas desde la ciudadanía. Me queda claro que una política económica o que una política de salud, pues el ciudadano tiene mucho que decir, pero no tiene la última palabra, porque para eso hay obviamente una serie de especialistas. Simplemente, yo no sé si en Chile existen o no, pero hay una tendencia muy fuerte en la región a los presupuestos participativos. Cada vez hay más y más presupuestos participativos a nivel distrital, cantonal. ¿Por qué? Porque son los vecinos quienes tienen que ir tomando las decisiones de qué tipo de mejoras, qué tipo de infraestructuras, qué se tiene que hacer en su entorno. Y es ahí donde también, evidentemente, sigue estando el ciudadano en el centro. Entonces, más o menos esa sería, digamos, la aproximación de lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bien, hemos llegado ya al momento de cerrar la conferencia. Hemos tenido una discusión que ha vinculado las políticas culturales, la cooperación internacional, que también nos ha iluminado y echado luz sobre ciertos programas de cooperación internacional que eventualmente no conocíamos. Se han identificado algunos desafíos que la cooperación cultural internacional también identifica en nuestra región. Y finalmente yo creo el mensaje más decidor es cómo la cultura es un cuarto pilar del desarrollo sostenible, ¿no? Y el desarrollo sostenible no solamente entendido como un desarrollo económico, social, medioambiental, sino también cultural. Y cómo no, eso nos trae el día de hoy a poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias.